La vieja casa victoriana de Maple Street crujía bajo el peso de sus secretos. Su papel pintado descolorido y sus lámparas de araña polvorientas daban testimonio de años de historias no contadas. Jamie Carter, de 25 años, estaba de pie en el ático, rodeado de cajas de cartón y cortinas apolilladas, con el corazón palpitante mientras sostenía una carta amarillenta entre manos temblorosas. La tinta estaba corrida, pero las palabras eran inequívocas. Mi queridísima Jamie, si estás leyendo esto, has encontrado mi experimento. Solo quería ayudarte a encontrarte a ti misma. Perdóname, mamá. La carta estaba guardada en un baúl antiguo, junto a una colección de ropa de mujer. Vestidos, tacones, una peluca rubia y un estuche de maquillaje, todo meticulosamente conservado como si lo estuviera esperando. La madre de Jamie, la doctora, Eleanor Carter, había sido una psicóloga brillante pero excéntrica, conocida por sus estudios poco convencionales sobre la identidad y la autoexpresión. Había fallecido hacía 2 años, dejando a Jamie con más preguntas que respuestas, y ahora este descubrimiento se sentía como un mensaje del más allá. Jamie era barista en Broad Awakening, una acogedora cafetería en Burlington, Vermont, un pueblito donde los chismes corrían como la pólvora. De día, era el chico encantador e ingenioso que recordaba el pedido de cada cliente, con el pelo oscuro revuelto y los ojos verdes cálidos pero reservados. Su trabajo era una actuación, una forma de integrarse y mantener al mundo a distancia. Sin embargo, a solas, Jamie lidiaba con una inquietud que no sabía definir. De niño, había sido muy unido a su madre, quien lo había animado a explorar cada faceta de sí mismo. Él creía que se refería a su arte. Sus bocetos llenaban cuadernos, crudos y expresivos. Pero ahora, mirando el contenido del baúl, se preguntaba si ella habría visto algo en el que nunca se había atrevido a reconocer. Jamie nunca se había planteado vestirse de mujer, ni por pasión ni por necesidad, pero el contenido del baúl despertó en él una extraña curiosidad. La carta de su madre insinuaba un experimento, un proyecto que nunca le había contado, y la ropa parecía formar parte de él. ¿Acaso ella sabía algo de él que él ignoraba? La idea era a la vez emocionante y aterradora, como estar al borde de un precipicio. Jamie siempre se había sentido atrapado entre 2 mundos, demasiado sensible para las rígidas expectativas de la masculinidad, demasiado temeroso para explorar lo que había más allá. El trabajo de su madre a menudo difuminaba la línea entre la ciencia y la exploración personal, y este experimento se sentía como su último desafío, un empujón para que confrontara su identidad. El ático estaba tenuemente iluminado. Una sola bombilla proyectaba largas sombras sobre las vigas de madera. Motas de polvo danzaban en el aire, y el aroma a libros viejos y lavanda, la favorita de su madre, persistía. La casa, heredada tras su muerte, era a la vez consuelo y carga, llena de recuerdos de su risa y de sus charlas nocturnas sobre la psique humana. Jamie se había mudado para ordenar sus pertenencias, para decidir qué conservar, pero no se esperaba esto. El baúl estaba abierto. Un vestido rosa estampado se asomaba por el borde, su suave tela captando la luz. Unos delicados tacones estaban a su lado, y una peluca rubia descansaba sobre un soporte, con sus rizos inquietantemente realistas. El estuche de maquillaje estaba abierto, dejando ver pintalabios, sombras de ojos y una nota. «Empieza aquí, Jamie. Sé valiente». Su teléfono vibró, haciéndolo reaccionar. Un mensaje de texto de Isabella, su novia desde hacía 18 meses. «Hola. Acabo de terminar de editar las fotos. Llego en 1 hora. ¡Qué ganas de verte!». Isabella era diseñadora gráfica independiente, pura energía y aguda intuición, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Se habían conocido en una cafetería, donde ella lo había molestado con su alma artística y lo había convencido de mostrarle sus bocetos. Ella era su refugio, pero también a quien más temía decepcionar. No le había contado sobre la inquietud que sentía, la sensación de ser un extraño en su propia piel. ¿Cómo podría explicarle el baúl, la carta, este experimento? La idea de que ella lo viera con esa ropa, lo juzgara o se alejara, le oprimía el pecho. Isabella conocía las excentricidades de su madre, las investigaciones nocturnas de Eleanor, sus teorías sobre la identidad como un espectro fluido, pero Jamie nunca le había contado hasta qué punto esas ideas lo habían marcado. Su madre había sido su confidente más cercana, pero también un enigma, siempre impulsándolo a cuestionarse a sí mismo. Su padre, ya fallecido, no se había interesado por el lado vulnerable de Jamie. Su único otro vínculo cercano era Sarah, una compañera de trabajo extrovertida que lo trataba como a un hermano pequeño, pero que desconocía por completo sus problemas.
Los chismes de Burlington eran un campo minado, un paso en falso, y el experimento de su madre podría convertirse en asunto de todos. Jamie se arrodilló junto al baúl, rozando con los dedos el vestido rosa. Era suave, delicado, con un sutil brillo que le aceleraba el corazón. No sabía por qué le atraía tanto, pero la atracción era innegable, como una melodía que no podía dejar de tararear. Encuéntrate a ti mismo. La carta lo sugería. ¿Era eso a lo que se refería? Miró hacia la puerta del ático, casi esperando que Isabella llegara antes de tiempo, con su bolso de la cámara al hombro, sorprendiéndolo con las manos en la masa. La idea lo llenó de pánico, pero también de una chispa de emoción. ¿Qué se sentiría al probarse el vestido, al adentrarse en el experimento de su madre? Con la llegada de Isabella inminente, tenía dos opciones: cerrar el baúl con llave y fingir que nunca lo había encontrado, o arriesgarse y ver a dónde lo llevaba ese camino. El pulso de Jamie se aceleró al sacar el vestido rosa del baúl. La tela, fresca y suave al tacto, le resultaba agradable. El silencio del ático amplificaba cada sonido: el crujido de las tablas del suelo, el lejano murmullo del tráfico vespertino de Burlington, su propia respiración entrecortada. Alzó el vestido a contraluz. Su estampado floral, delicado pero audaz, parecía un secreto que se atrevía a ser revelado. Las palabras de la carta resonaban en su interior: sé valiente. Ignoraba en qué consistía el experimento de su madre, pero la necesidad de descubrirlo era más fuerte que el miedo. El mensaje de Isabella le daba menos de una hora, un reloj que marcaba el tiempo y convertía cada decisión en una apuesta. Podía detenerse ahora, volver a esconder el baúl en las sombras, pero algo en su interior se resistía. Este era el último regalo de su madre, su último desafío. Tenía que saberlo. Bajó las escaleras con el vestido, los tacones, la peluca y el neceser de maquillaje hasta su habitación, y la casa crujió a cada paso. La habitación era pequeña pero acogedora, con una cama con dosel, un escritorio desordenado cubierto de cuadernos de dibujo y un espejo de cuerpo entero que parecía observarlo. Cerró la puerta con llave, por si Isabella llegaba antes de tiempo, y dejó el vestido sobre la cama. Los tacones, color marfil, con un discreto tacón de 2,5 centímetros, estaban a su lado, y los rizos rubios de la peluca brillaban a la luz de la lámpara. El neceser de maquillaje era un tesoro: pintalabios en tonos que iban del coral al carmesí, sombras de ojos en suaves tonos pastel, y una base de maquillaje que parecía coincidir asombrosamente con su tono de piel. ¿Había planeado esto su madre? La idea le heló la sangre, pero también despertó en él una chispa de curiosidad. ¿Qué veía ella en el que él no podía ver? Empezó con el maquillaje, sentado frente al pequeño tocador que había heredado de su madre. El espejo reflejaba su rostro familiar: pómulos marcados, ojos verdes, una leve cicatriz sobre la ceja, recuerdo de una caída de niño. Abrió la base de maquillaje, con un ligero aroma floral, y la extendió sobre su piel con una esponja. La transformación fue sutil al principio, difuminando imperfecciones y suavizando sus rasgos. Sintió una emoción intensa, como si estuviera creando una nueva versión de sí mismo. Luego vino el delineador de ojos, una línea temblorosa que requirió 3 intentos para perfeccionar. Pero cuando lo logró, sus ojos resaltaron, más grandes y expresivos. La máscara de pestañas alargó sus pestañas y eligió un labial rosa suave, cuya textura cremosa le resultaba extraña pero estimulante. Cada paso era una rebelión contra el Jamie que el mundo conocía, un paso hacia alguien nuevo. El vestido era lo siguiente. Se quitó los vaqueros y la camiseta, sintiéndose expuesto en la habitación silenciosa. El vestido rosa se deslizó sobre su piel, la tela ciñéndose a su esbelta figura, la falda ensanchándose en sus caderas. Se lo subió, el sonido resonó en el silencio, y sintió una oleada de adrenalina. El vestido no era solo ropa, era una puerta, una oportunidad para ser otra persona, aunque solo fuera por un instante. Se puso los tacones, tambaleándose ligeramente, y rió, una risa nerviosa y a la vez embriagadora. La peluca era la pieza final, sus rizos rubios suaves contra sus hombros. Se la ajustó, escondiendo su cabello oscuro debajo, y se giró hacia el espejo. El reflejo lo dejó sin aliento. La persona que lo miraba fijamente era a la vez extraña y él mismo, una versión de Jamie que le resultaba ajena y familiar. El vestido acentuaba su complexión delgada, la peluca enmarcaba su rostro y el maquillaje lo transformaba en alguien capaz de entrar en una habitación y acaparar todas las miradas. Se sentía poderoso, vulnerable, vivo. Pero el reloj de su mesita de noche marcaba las 7:45 de la tarde, y Isabella podía llegar en cualquier momento. La emoción de la transformación
ahora se mezclaba con el temor. ¿Y si lo veía así? ¿Y si se reía? O peor aún, ¿se marchaba? La idea de perderla, de romper la confianza que habían construido, era como una puñalada en el pecho. Se dirigió a la sala, con los tacones resonando en el parqué, y puso una lista de reproducción de música acústica suave para calmar los nervios. La casa parecía viva. Sus crujidos y gemidos eran como susurros de aliento o de advertencia. Se balanceó al ritmo de la música, dejando que el vestido se moviera con él, imaginándose como la hija que la carta de su madre parecía describir. ¿Era este su experimento? ¿Un intento de obligarlo a aceptar una parte de sí mismo que nunca había explorado? La idea era embriagadora, pero el miedo a descubrir era una sombra constante. Miró hacia la puerta principal, casi esperando que Isabella irrumpiera, con los ojos color avellana muy abiertos por la sorpresa. Su teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje de texto de Isabella. Me retrasé en el estudio. Llego en 30 minutos. Te quiero. Un alivio lo inundó, pero duró poco. 30 minutos no bastaban para volver a ser el mismo, para borrar las huellas de su transformación. Pensó en correr al dormitorio, desmaquillarse y esconder el vestido, pero la necesidad de quedarse en ese momento era más fuerte. Quería sentirlo, comprender la intención de su madre. Se sentó en el sofá, con el vestido rozando la tela, y volvió a abrir la carta, esperando encontrar claridad. Solo quería ayudarte a encontrarte a ti mismo. Las palabras le parecían un rompecabezas, cada una cargada de significado que no podía comprender del todo. Entonces oyó un sonido que le heló la sangre, un fuerte golpe en la puerta principal. El corazón le dio un vuelco. Isabella aún no debía llegar y tenía una llave. ¿Quién podría ser? Se puso de pie, con los talones temblorosos, y se acercó sigilosamente a la ventana, mirando a través de las cortinas. Una figura estaba en el porche, en la sombra de la tenue luz de la farola. No era Isabella. El golpe volvió a sonar, más fuerte, más insistente. La mente de Jamie daba vueltas. ¿Sara? ¿Un vecino? ¿Alguien que lo hubiera visto por la ventana? Había tenido cuidado de cerrar las persianas, pero ¿se le habría escapado alguna? La ventana del ático seguía abierta, con las cortinas ondeando. ¿Lo habría visto alguien allí arriba, con el baúl? Entró de puntillas al dormitorio, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y sacó una sudadera extra grande del armario, poniéndosela de un tirón sobre el vestido. La falda se asomaba, traicionando su secreto. Se quitó los tacones de una patada, los metió debajo de la cama y se limpió la cara con un pañuelo, esparciendo el pintalabios. El espejo mostraba un desastre. Mitad Jamie, mitad otra persona, el maquillaje corrido, la peluca ligeramente torcida. Volvieron a llamar a la puerta, seguido de una voz. «Jamie, ¿estás en casa? Soy la señora Larsen, la vecina». La señora Larsen, la vecina entrometida que siempre parecía saberlo todo. A Jamie se le revolvió el estómago. Una vez lo había pillado cargando una caja con los libros de su madre y le había preguntado si estaba vendiendo sus secretos. ¿Qué diría si lo viera ahora? Respiró hondo, intentando calmar la voz. «Un segundo», exclamó, con un tono más agudo de lo normal, que delataba su nerviosismo. Se ajustó la peluca, metiéndola bajo la capucha de la sudadera, y entreabrió la puerta. El rostro surcado de arrugas de la señora Larsen asomó por la ventana, entrecerrando los ojos. «¿Estás bien, Jamie? Vi unas luces extrañas en tu ático hace un rato. Pensé en venir a ver». Su mirada pasó rápidamente por encima de él, hacia el interior de la casa, y Jamie se sintió paralizado. ¿Luces? ¿Lo había visto con el baúl? ¿O era otra cosa? «Estoy bien. Solo estaba ordenando las cosas de mamá», dijo, forzando una sonrisa. «Gracias por preguntar». Empezó a cerrar la puerta, pero la mano de la señora Larsen lo detuvo. «¿Te importa si paso? Tengo un paquete para ti que dejaron en mi casa por error». Le mostró una cajita, pero su mirada seguía escrutadora, suspicaz. A Jamie se le heló la sangre. No podía dejarla entrar, no con el vestido apenas cubierto, los tacones bajo la cama y el neceser abierto sobre el tocador. «¿Me lo llevo? Gracias», dijo, extendiendo la mano hacia la caja, pero la señora Larsen no se movió. La tensión era insoportable, el peso del experimento de su madre lo abrumaba. Un paso en falso lo iba a descubrir, e Isabella podía llegar en cualquier momento. Jamie cerró la mano sobre el paquete, rozando con los dedos los de la señora Larsen mientras intentaba mantener la compostura. La sudadera le parecía un escudo endeble. El dobladillo del vestido rosa aún se veía si se movía demasiado rápido.
Le ardía la cara, y el maquillaje corrido le recordaba constantemente su vulnerabilidad. La señora Larsen lo observó detenidamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y suspicacia. —¿Estás seguro de que todo está bien? —preguntó, ladeando la cabeza. —¿Te ves diferente? —Solo estoy cansado —dijo Jamie con la voz quebrada. Forzó una risa, esperando que sonara natural. —He estado todo el día en el ático, ya sabes, entre cajas viejas y polvorientas. Retrocedió un paso, intentando cerrar la puerta, pero el pie de la señora Larsen se lo impidió. Un movimiento sutil pero deliberado. —¿Te importa si uso tu baño? —preguntó con un tono demasiado despreocupado. He estado fuera todo el día y el camino de vuelta es largo. A Jamie se le revolvió el estómago. En el baño estaba el estuche de maquillaje, abierto y comprometedor, con su contenido esparcido por el tocador. No podía dejarla entrar, pero negarse solo la haría sospechar más. Está averiado, mintió, buscando a toda prisa una excusa. Un problema de fontanería. Lo siento. La señora Larsen arqueó una ceja, claramente escéptica. Pero antes de que pudiera insistir, el teléfono de Jamie vibró con fuerza sobre la mesa de centro. Lo miró de reojo y vio el nombre de Isabella parpadear en la pantalla aquí. —¿Dónde estás? El pánico lo invadió. Isabella estaba fuera y la señora Larsen seguía en la puerta. Se sentía atrapado, entre dos mundos. El vestido era un secreto pesado bajo la sudadera. —Gracias por el paquete, señora Larsen —dijo con voz tensa. —Le avisaré si veo algo sospechoso. Cerró la puerta antes de que ella pudiera protestar. El corazón le latía con fuerza mientras se apoyaba en ella, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Cogió su teléfono y le respondió Isabella por mensaje. Entra en el dormitorio. Necesitaba cambiarse, borrar las pruebas antes de que ella lo viera. Pero no había tiempo. Corrió al dormitorio, quitándose la sudadera de un tirón y forcejeando con la cremallera del vestido. Se atascó. La tela se enganchó en su prisa, y maldijo entre dientes. La peluca estaba enredada, con mechones rubios pegados a su frente sudorosa. Cogió un pañuelo de papel y se limpió el maquillaje frenéticamente, pero el delineador se corrió formando manchas oscuras, haciéndolo parecer un mapache envuelto en una tormenta. La puerta principal se abrió con un crujido y la voz de Isabella resonó. —¿Jamie? ¿Estás aquí? Sus pasos, ligeros pero decididos, se dirigían al dormitorio. Jamie sintió que el corazón le iba a estallar. Metió los tacones bajo la cama, pero uno rodó hacia afuera, su superficie color marfil brillando a la luz de la lámpara. El vestido aún estaba medio puesto, la cremallera atascada en la cintura y el neceser de maquillaje abierto, un letrero de neón que revelaba su secreto. Tomó una manta, se envolvió en ella como en un capullo y se sentó en la cama, intentando parecer despreocupado. Isabella apareció en la puerta, con el pelo oscuro recogido en un moño desalineado y la bolsa de la cámara colgada al hombro. Sus ojos color avellana recorrieron la habitación, deteniéndose en el rostro sonrojado de Jamie, la manta, el caos. —¿Qué pasa? —preguntó, con un tono que mezclaba diversión y preocupación. —Pareces como si acabaras de correr una maratón. Yo solo estaba recogiendo —tartamudeó Jamie, con la voz más aguda de lo que pretendía. Apretó la manta con más fuerza, rezando para que ella no notara el dobladillo del vestido que asomaba. Pero la mirada de Isabella era aguda, entrenada para captar detalles gracias a años de fotografía. Se acercó, frunciendo el ceño. —¿Eso es maquillaje? —preguntó, ladeando la cabeza. —¿Y qué es eso debajo de la manta? Su voz era suave, pero había un dejo de curiosidad que le revolvió el estómago a Jamie. Abrió la boca para mentir, para decir que era una broma o un disfraz, pero las palabras no le salían. La carta, el baúl, el experimento de su madre, todo lo abrumaba, exigiéndole honestidad. —Tengo que contarte algo —dijo en un susurro. Se puso de pie, dejando caer la manta revelando el vestido rosa entreabierto. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par, pero no dijo nada, así que él continuó, la confesión brotando como un torrente. Encontré un baúl en el ático, con una carta de mi madre. Lo llamaba un experimento, algo sobre encontrarme a mí misma. Esta ropa, este maquillaje, me los dejó. No sé por qué, pero me los probé. Me sentí bien, pero también aterrador. La expresión de Isabella era indescifrable, una mezcla de sorpresa y algo más suave. Curiosidad, tal vez incluso comprensión. —¿Tu madre? —preguntó, acercándose. —¿Esto forma parte de uno de sus estudios? —Creo que sí —dijo Jamie con las manos temblorosas.
Escribió sobre ayudarme a encontrarme a mí mismo, pero ni siquiera sé qué significa eso. No quería que te enteraras así. Tenía miedo de que te fueras. Isabella extendió la mano y le tocó el brazo. No me voy a ninguna parte, dijo con voz firme. Pero deberías habérmelo dicho. Esto es mucho, pero quiero entender. Sus palabras fueron un salvavidas. Pero antes de que Jamie pudiera responder, un fuerte estruendo provino del ático, como cristales rotos. Ambos se quedaron paralizados, con la mirada fija en el techo. ¿Qué fue eso?, susurró Isabella, apretando su brazo contra el de él. La mente de Jamie daba vueltas. ¿Había dejado la ventana del ático abierta? ¿Había alguien arriba? La advertencia del vecino sobre las luces extrañas resonaba en su cabeza, y el mensaje de Mía sobre un merodeador le vino a la mente. ¿Lo había estado observando alguien? ¿Lo había visto con el vestido? Quédate aquí, dijo, quitándose el vestido y poniéndose unos vaqueros y una camiseta. El maquillaje aún estaba corrido, pero no había tiempo para arreglarlo. Cogió una linterna del tocador y se dirigió a la escalera del ático, con Isabella siguiéndole de cerca a pesar de sus protestas. La casa parecía viva ahora. Sus crujidos eran ominosos, y el aroma a lavanda había sido reemplazado por algo más penetrante, como el ozono antes de una tormenta. El ático estaba más oscuro que antes, la única bombilla parpadeaba. El baúl seguía abierto, pero un pequeño espejo que había estado apoyado contra una caja ahora yacía hecho añicos en el suelo, sus fragmentos brillando como pequeñas acusaciones. El corazón de Jamie latía con fuerza mientras escudriñaba la habitación, el haz de la linterna iluminando el polvo y las sombras. La ventana estaba abierta, las cortinas ondeando con la brisa nocturna. ¿Había estado alguien allí? Se acercó al baúl y notó algo nuevo, una pequeña libreta escondida bajo el soporte de la peluca, una que no había visto antes. La abrió, con las manos temblorosas, y encontró la letra de su madre. Segunda fase, observación. La confianza es la clave de la transformación. ¿Qué significa eso?, preguntó Isabella, leyendo por encima de su hombro. Su voz era firme, pero sus ojos estaban muy abiertos, reflejando el mismo miedo que sentía Jamie. ¿Formaba parte de un experimento? ¿Había planeado su madre que alguien lo vigilara, que lo pusiera a prueba? ¿O se trataba de algo más siniestro? Antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. «Estabas preciosa esta noche». Sí de así, a Jamie se le heló la sangre. Alguien lo había visto. Alguien lo sabía. Le mostró el mensaje a Isabella, cuyo rostro palideció. «¿Quién envió eso?», preguntó en un susurro apenas audible. «No lo sé», dijo Jamie, con la mente dando vueltas. El espejo roto, la ventana abierta, el cuaderno, todo parecía piezas de un rompecabezas que no podía resolver. ¿Formaba parte del experimento de su madre o se había topado con algo peligroso? El vestido, ahora tirado abajo, era como un símbolo de su vulnerabilidad, un faro que atraía una atención de la que no podía escapar. Jamie permanecía de pie en el ático, con la linterna temblando en su mano mientras las palabras del cuaderno le ardían en la mente. Segunda fase, observación. El espejo hecho añicos crujió bajo sus pies, cada fragmento reflejando pedazos de su miedo. Isabella le agarró del brazo, con la mirada fija en la ventana abierta, donde el aire nocturno era gélido. El mensaje del número desconocido. «Estabas preciosa esta noche». Si de así, se cernía entre ellos como una amenaza. ¿Quién la había enviado? ¿Quién los había estado observando? La casa, antaño un santuario, ahora parecía un escenario, y Jamie era la estrella involuntaria de una función que no comprendía. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Isabella con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Alguien estuvo aquí, Jamie. Esto ya no es solo un experimento de tu madre». Él asintió, pero su mente estaba en otra parte, absorta en el críptico mensaje del cuaderno. La confianza es la clave de la transformación. ¿Era obra de su madre una prueba para impulsarlo hacia el autodescubrimiento? ¿O acaso alguien más, alguien que sabía demasiado, se había apropiado de su experimento? Recordó la mirada suspicaz de la señora Larsen, las luces extrañas que había mencionado. ¿Lo había visto con el vestido? ¿O había otro observador, alguien más cercano al pasado de su madre? «Bajemos», dijo Jamie con voz ronca. Cerró la libreta, la guardó en el bolsillo y acompañó a Isabella de vuelta al dormitorio. El vestido rosa yacía arrugado en el suelo, los tacones medio escondidos bajo la cama y el estuche de maquillaje aún abierto. Era la escena de un crimen que él mismo había creado. Cada objeto, una prueba que podía desentrañar su vida.
Isabella recogió el vestido, sosteniéndolo con delicadeza, como si fuera una reliquia. «Es precioso», dijo en voz baja. «Ojalá me lo hubieras dicho antes. Quiero conocer esta parte de ti». Sus palabras fueron un bálsamo, pero el miedo persistía. Quería creerle, confiar en que ella podría aceptar esa parte de él, pero el mensaje de texto le recordaba que alguien más lo observaba, alguien que tal vez no sería tan amable. Tomó su teléfono, listo para llamar a la policía, pero recibió otro mensaje del mismo número desconocido. «Revisa el maletero de nuevo». «Hay más». A Jamie se le heló la sangre. Miró a Isabella, quien asintió con una expresión que mezclaba determinación y pavor. Regresaron al ático, donde la linterna rasgaba la oscuridad. El baúl estaba abierto, su contenido intacto salvo por un objeto nuevo. Una pequeña caja cerrada con llave entre los vestidos. A Jamie le temblaban las manos al levantarla. El metal estaba frío contra su piel. Una llavecita estaba pegada con cinta adhesiva a la tapa, junto con una nota escrita por su madre. «Para cuando estés listo». Dudó, abrumado por el peso del momento. Lo que fuera que hubiera en la caja podría cambiarlo todo. Más el experimento de su madre o algo peor. Isabella le tocó el hombro. «No tienes que abrirla ahora», dijo. «Pero sea lo que sea, lo afrontaremos juntos». Antes de que pudiera decidir, un fuerte golpe resonó desde abajo, agudo y urgente. Se quedaron paralizados. El sonido les sobresaltó los nervios ya de por sí tensos. «¿Jamie Carter?», preguntó una voz masculina a través de la puerta. «Soy el agente Daniels. Hemos recibido un aviso de disturbios en esta dirección. Abra la puerta». A Jamie se le heló la sangre. ¿Una alteración del orden público? ¿La visita de la señora Larsen? ¿El espejo roto? ¿Los mensajes? ¿Había llamado a alguien a la policía? ¿O era parte del experimento? ¿Una prueba de confianza? Miró a Isabella. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando las mismas preguntas. El vestido, la peluca, el maquillaje, todo estaba abajo, a la vista. Si el agente entraba y veía las pruebas, el secreto de Jamie podría quedar al descubierto, no solo para Isabella, sino para todo el pueblo. «¿Qué hacemos?», susurró Isabella, con la voz apenas audible por encima de los latidos del corazón de Jamie. No lo sabía. La caja que tenía en las manos le parecía la caja de Pandora, y el golpe en la puerta, el tic-tac de un reloj. ¿Estaba preparado para afrontar lo que su madre le había dejado, para adentrarse de lleno en su experimento? ¿O se escondería, como siempre, y arriesgaría la oportunidad de comprenderse a sí mismo? El agente volvió a llamar, más fuerte, y Jamie supo que había llegado el momento de la verdad. «Hola, familia de YouTube. ¿Qué hay en la caja? ¿Quién vigila a Jamie y qué quieren? La abrirá él o la policía descubrirá su secreto primero. Dejen sus predicciones en los comentarios y cuéntenos qué harían ustedes en el lugar de Jamie. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse el próximo capítulo de esta increíble aventura».